esta tarde. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios porque parece que hoy sí hay un grupito, ¿verdad? Más o menos presente, ¿verdad? Y pues eso quiere decir que, hermano pastor, vamos a empezar bien el año. Amén. Buena actitud. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de esta tarde. Y pues para comunicarle nada más que pues estamos empezando un nuevo trimestre que se llama, el tema de todo este trimestre que vamos a estar viendo durante estos 3 meses es títulos de Cristo en el Nuevo Testamento. Amén. Títulos de Cristo en el Nuevo Testamento. Y pues vamos a estar viendo acerca de la persona de Jesucristo. Amén. Y pues es un bonito tema. Me gustaría pues que todos los que tuvieran oportunidad pudieran estar aquí los domingos para pues participar en él y pues conocer un poco más, ¿verdad?, del Cristo ungido. Gloria a Dios. Bueno, nuestro primer tema, nuestro primer estudio de este libro lleva por título Cristo el ungido. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, la manera como Cristo necesitó al Espíritu Santo para empezar su ministerio, para comenzar a hacer milagros, ¿verdad? Y empezar a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Y pues vamos a estar viendo 3 objetivos. El primer objetivo es reconocer la unción del Espíritu Santo que estaba sobre Cristo. Número 2, analizar nuestra necesidad de la unción del Espíritu para ejercer el santo ministerio. Y número 3, desarrollar una conducta ministerial acorde al Espíritu que Cristo nos ha dado. Gloria a Dios. Y pues como nuestra base bíblica vamos a estar viendo el libro de Lucas. Lucas 4, versículos 16 al 27. Lucas 4, 16 al 27, ¿verdad? Bueno, ya que vimos todos estos objetivos, voy a pedirle a un hermano que por favor me lea el pensamiento central. La unción del Espíritu Santo es crucial para poder hacer la obra del ministerio con efectividad. Todo obrero cristiano debe ministrar conforme al poder que Dios da. Amén. ¿Cuántos creen que necesitamos la unción del Espíritu Santo para cumplir el mandato de nuestro Dios? Amén. Entonces estamos todos bien, todos de acuerdo, ¿verdad? Dice el texto áureo, según Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Todos lo tienen, ¿verdad? Lo leamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Bueno, vamos a leer nuestra lectura antifonal, como de costumbre. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: pues se ha cumplido este significado delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me queréis médico, cura de ti mismo, y las cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí. Y añadió: de cierto os digo
que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habrán de traer en los días de Elías, cuando el cielo y los cielos aparecerán y hubo una gran en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dice la enseñanza, Cristo fue ungido por Dios para complementar su ministerio terrenal. Todo lo que realizó en su carrera estuvo relacionado con el poder del Espíritu Santo que había recibido. Se cuenta, hermanos, de la historia acerca de Jesucristo, que durante todo el tiempo, ¿verdad?, que no aparece aquí en la Biblia, pues en un texto aparece donde él dice que él se perdió, ¿verdad?, de sus padres y lo encontraron conversando con los doctores de la ley. Pero de ahí no vuelve a aparecer más el nombre de Jesús, ¿verdad?, durante ese proceso de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, sino hasta el momento cuando dice que fue al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Pero, hermanos, bueno, algunos estudiosos dicen que posiblemente a los 17 años quedó huérfano, a los 17 años murió José y él tuvo que hacerse cargo de la carpintería, ¿verdad? Del trabajo que pues le había enseñado José. Y pues ahí se mantuvo hasta la edad, ¿verdad?, de los 30 años, porque acuérdense que a la edad de los 30 años sí que se les permitía a los hombres levitas poder tomar parte, ¿verdad?, en el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Con Moisés, antes no podían, sino que hasta los 30 años. Y Jesús siguiendo, ¿verdad?, esa costumbre, pues fue hasta los 30 años que decidió darse a conocer para lo que el Señor lo había enviado. Y dice la palabra del Señor que pues le dijo a Juan el Bautista: sobre quien veas descender el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, en forma de paloma. No dice una paloma o como paloma, sino en forma de paloma, ¿verdad? Y veas que el Espíritu Santo posa sobre él. Él es el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pues como sabemos todos que así fue como pasó. Vino la paloma que descendió con él. Pero aquí, hermanos, la diferencia de esto es que se acuerdan que anteriormente, cuando el Espíritu bajaba sobre las personas, solo bajaba, dice la palabra, y se iba sobre los profetas. Mas sin embargo dice que Jesús bajó la paloma y posó sobre él y se quedó con él, ¿verdad? Ya no se movió. Y también, ¿por qué la palabra dice que era como un símbolo de paloma? Por la sensibilidad de una paloma, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo de Dios. No es que pensemos que se formó la palomita y bajó, no, sino que en forma de una paloma, porque una paloma se asusta con un ruidito, ¿verdad?, y se va. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas de igual manera. Bueno, bajó el Espíritu Santo y posó sobre él. Yo le pregunto, hermanos, a cada uno de ustedes: Jesucristo era Dios, ¿verdad? Jesucristo había dejado su trono para venir a morir en la tierra. Ahora, Dios siendo divino, bueno, siendo hombre, ¿verdad?, porque fue hombre, pero siendo su divinidad, ¿usted cree que fue necesario que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús para que empezara a hacer milagros como hombre? Amén. Fue necesario. ¿Por qué? Porque como hombre tenía que sufrir experiencias, ¿verdad?, de lo que los hombres vamos a atravesar o vamos a pasar en esta tierra. Bueno, bajó el Espíritu Santo de Dios y dice que cuando bajó fue lleno su espíritu, recibió el Espíritu Santo de Dios, pero después de ahí dice que lo agarró el espíritu. Mire, no decidió él ir por su propia cuenta, decir voy a ir al desierto a sufrir o a pasar hambre o a ver qué encuentro por allá, sino que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto a Jesús, verdad? Porque primero fue con su espíritu, ahora en el desierto iba a ser con su alma, ¿verdad? Dios iba a tratar con su alma en el desierto. El proceso que Jesús llevó en el desierto, hermano, era para darse cuenta, ¿verdad?, que aunque tuviera el Espíritu Santo, aunque haya sido el ungido, ¿verdad?,
tenía que demostrarle a su alma que nada podía hacer sin la ayuda de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay nada, no hay de qué depender en el desierto. No podemos decir voy a depender de esto, del otro, sino que era directamente depender del Padre. Y a veces, hermano, es importante también nosotros que vayamos a ese desierto, pero el único que nos va a llevar a ese desierto es el Espíritu, porque de nuestra propia gana no vamos a querer meternos en el desierto. Y necesario es que vayamos en el desierto para que nos quebrantemos, para que día con día nos demos cuenta que aunque hagamos milagros, que el Espíritu Santo nos use haciendo milagros, ¿verdad? El alma tiene que ser quebrantada para que entendamos de que no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios, es la gracia de Dios la que se manifiesta en nosotros. No podemos creer, hermanos, de que, por decirlo así, de que hay personas que podemos pensar de que hacen milagros por su propia cuenta. No, solamente lo puede hacer Dios o lo puede hacer el espíritu engañador, ¿verdad? El espíritu de error, que es el espíritu de Satanás, ¿verdad? Entonces nosotros solamente somos un recipiente, somos un vaso, y nada podemos hacer nosotros al menos de que seamos influidos por el espíritu del enemigo o por el Espíritu Santo. Y eso fue la obra de que lo que lo llevó a Jesucristo al desierto para que empezara su ministerio. Y de ahí, hermanos, vemos cuántas cosas hizo el Señor, pero aún viendo todas estas cosas, ¿verdad? Nos damos cuenta que ni aún el Espíritu Santo, ni aún así su pueblo creyó en Él, sino que lo despreciaron, lo desecharon. ¿Por qué? Como lo vamos a estar más viendo, mire, dice, los habitantes de Nazaret no pudieron discernir que aquel a quien conocían como el hijo de José era realmente el Hijo de Dios. Y en su primer discurso ante ellos, el Señor anunció que sería rechazado por su pueblo. Sin embargo, muchos se beneficiarían de la unción que el Espíritu les había dado. Él venía a tratar con los males del pecado había legado a la humanidad. Aunque ministró en el poder del Espíritu, su gran misión fue dar su vida en la cruz para otorgar perdón al pecador que cree en Él y arrepiente de sus pecados. Jesucristo tenía que ser probado en todas las áreas, tenía que ser probado, ¿verdad?, en todo lo que el hombre en un futuro iba a sufrir. Por eso, hermanos, déjenme decirle, cuando estamos pasando una prueba difícil, ¿verdad?, que pensamos, ya de aquí a no sé qué va a pasar, déjenme decirle que el Señor sabe, el Señor conoce cada momento difícil que nosotros estamos atravesando, porque no hay ningún momento que digamos el Señor no pasó por donde yo estoy pasando, por más difícil que sea. No podemos decir, a Dios no nos va a sorprender un problema difícil que nosotros estemos pasando, porque el Señor ya sabe, ¿verdad? Ya lo probó en su propio cuerpo, en su propia carne, lo que es el sufrimiento del hombre, el sufrimiento aquí en la tierra del ser humano. Así que, hermanos, voy a pedirle a un hermano que por favor me lea Lucas 4, 16 al 19, ¿verdad? Esos 3 versículos, primeramente, para empezar. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Gracias, hermano. Pues vemos la situación de dónde habría de venir el Mesías, de dónde había de venir Jesucristo. Si nos damos cuenta, hermanos, Nazaret ni siquiera figuraba en el mapa. Era una ciudad insignificante, era una ciudad olvidada. La gente de Nazaret era marginada muchas veces, porque decían, ¿podrá salir algo bueno de Jerusalén? O incluso algunos llegaron a pensar que Nazaret, la gente que había en Nazaret era gentil, ¿verdad? No de la raza judía, porque los grandes edificios estaban en Jerusalén, la gente aristócrata estaba en Jerusalén, el rey estaba en Jerusalén. Nazaret, hermanos, definitivamente no había nada bueno que podamos decir que podrá salir de Nazaret, como lo ponen aquí. Entonces dice,
pero Cristo fue criado en Nazaret, pueblo de poca reputación y cuyo nombre ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. Aquí aprendemos que debemos ser luz primero en nuestra propia casa, ¿verdad? A través de las profecías nos damos cuenta que Jesús sabía que la venida del Mesías iba a empezar su ministerio en Nazaret. Como estuvimos viendo la clase que nos trajo nuestra hermana Ani, ¿verdad? La penúltima clase del antiguo trimestre, que decía, ¿verdad?, la manera como Dios movió, ¿verdad?, los tiempos, movió las circunstancias para que la palabra cayera ahí como había sido escrita, ¿verdad? Pues todos sabemos, ¿verdad?, que pues a través de un empadronamiento Jesús nació en Belén. De alguna manera Dios hizo ahí algo, ¿verdad?, de que no habían hecho antes, de tal manera que tuvieron ellos que moverse para Jesús nacer en Belén de Judea. Y después dice que la misma profecía dice que después Dios lo iba a llamar de Egipto, ¿verdad? Y ahí fue cuando se fueron a Egipto porque el rey Herodes los quería matar y se fueron a Egipto. Ya después regresaron nuevamente a Nazaret porque dice que ya el rey había muerto. Entonces vemos, hermano, aquí un cumplimiento de la palabra tan perfecta, tan exacta, ¿verdad? Que no hay, ni siquiera podemos pensar de que en algún momento alguna profecía falló, alguna profecía, ¿verdad?, quedó sin cumplirse, sino que todas las cosas cayeron ahí en su mismo lugar. Ahora vemos claramente que Jesús, como no vino a violar la ley, sino que vino a cumplir la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús, él venía como él era el día de reposo. Él era, ¿verdad?, el día que tanto los judíos anhelaban para poder sentirse libre, para descansar, ¿verdad? Entonces vemos en muchos prototipos que Jesucristo representaba a todo lo que venían diciendo. Por ejemplo, en el tiempo, y muchos lo han caracterizado, por ejemplo, desde el arca, desde el Cordero, incluso las mismas profecías de Daniel y todas esas cosas, ¿verdad? Viene relacionado con la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Leemos un poquito, dice, Cristo no vino a perpetuar la ley, sino para cumplirla en sí mismo y luego darla por terminada en la cruz. El día que se presentó a su ciudad fue el sábado, día de reposo. Aprovechó que los judíos se reunían para leer la ley y en ese contexto se mostró a ellos como el ungido de Dios. Colosenses 2:16 nos enseña que los días de reposo eran solamente sombra de lo que habría de venir. Debemos usar todas las oportunidades que el Señor nos permita para llevar el Evangelio de Cristo a los perdidos en el pecado y en la religión. El instrumento eficaz que Cristo usó aquel día fue la lectura de la palabra. Debemos tener confianza que si nos permite leer la palabra, la Escritura traerá luz a los ojos de los perdidos y mostrará a Cristo como el remedio eterno anunciado en los profetas. Hermano, Jesús aprovechó esta oportunidad. Dice la palabra que, dice según las tradiciones, que se reunían cada sábado, ¿verdad? Y dice que habían 7 personas tenían pues el privilegio de leer el Torá, ¿verdad?, o el Antiguo Testamento. Dice que el primero que lo leía era un sacerdote, inmediatamente después dice que lo podía leer un levita y 5 personas más, ¿verdad?, de los que conformaban las sinagogas. Bueno, entonces a Jesús se le da la oportunidad. La Biblia, ¿verdad?, no menciona otro momento, sino que exactamente va en el momento en que Jesús abre la palabra del Señor. Ahora déjenme decirle algo, hermanos. Cuando se nos da una oportunidad a nosotros, ¿verdad?, porque siempre nos da la oportunidad por ahí. Por ejemplo, a mí algunas veces se me ha dado la oportunidad de que me dicen, a ver, ora por los alimentos con personas que no conocen de Dios. Entonces ahí yo, hermano, aprovecho a hablarles un poquito de la palabra del Señor, porque oramos por los alimentos, ¿verdad? Porque damos gracias a Dios. Entonces debemos aprovechar cada oportunidad que se nos da para hablar del Señor Jesucristo. Amén. Y no solamente, hermanos, y no solamente cuando oramos, sino que también en algún momento la gente nos pregunta a veces, ¿verdad? Y debemos de aprovechar ahí hablar del Señor. Muchas veces nos limitamos, hermanos,
tal vez por nuestros temores, o tal vez por lo que nos van a decir, o tal vez porque nos van a salir con un tema, ¿verdad?, que a lo mejor no queremos entrar en controversia con ellos. Pero hermanos, no podemos pensar en eso. No podemos pensar nosotros que la gente va a pensar como nosotros pensamos, porque si Dios está llamando, si Dios le está abriendo una puerta para que usted testifique de la palabra del Señor, ¿verdad?, esa persona va a estar receptiva a lo que usted va a decir de la palabra, ¿verdad? No se limite, hable del Señor. Ya dice que la palabra, ¿verdad?, hará efecto, y la palabra no volverá vacía, sino que Jesús aprovechó esa oportunidad para hablar, ¿verdad?, de la palabra y referirse a Él mismo. Dice, en la sinagoga se le dio a Cristo el libro del profeta Isaías. Eso fue el mayor profeta del Antiguo Testamento en cuanto a la referencia sobre la muerte expiatoria del Señor. Ahora vemos aquí, hermanos, es de esta porción de la Biblia que se le permitió al Señor abrir. Dice que la abrió exactamente, ¿verdad?, aquí en el libro de Isaías. Y vemos aquí seis formas como el Señor se refería a este pasaje de la Biblia. Hermanos, son 6 maneras como nosotros podemos manifestar el Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas. Porque déjeme decirle, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, no es únicamente para hablar en lenguas, ¿verdad? No. El Espíritu Santo de Dios no es nomás para ponerme a brincar y decir yo tengo el Espíritu Santo de Dios. No. El Espíritu Santo de Dios no es, hermano, una manifestación, ¿verdad?, de que nosotros podemos decir yo fui y hice esto y el Espíritu Santo se glorificó únicamente. No. Ahora vamos a ver aquí 6 maneras como para que el Espíritu Santo de Dios llega a nuestra vida. Amén. Para que el Espíritu Santo de Dios nos ha llamado, para que el Espíritu Santo de Dios nos unge y nos ministra. Porque Pablo decía que ese mismo Espíritu es el que está hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Dice, en los versículos 18 y 19 se nos enseña que el Señor fue ungido para, dice, primero, dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios siempre lo va a inducir, hermanos, ¿verdad?, a hacer estas cosas. El Espíritu nunca lo va a inducir, ¿verdad?, a otras cosas, ¿verdad?, a otras cosas pasajeras o a otras cosas, ¿verdad?, en las que nosotros nos vayamos a entretener. No. Si verdaderamente tenemos el Espíritu Santo nos va a inducir a todo esto. Dice, dar buenas nuevas a los pobres. Esa fue lo que Jesús dijo, que se sentó y empezó a leer. La palabra griega, dice, traducida pobres aquí, es la misma que usó Jesús al referirse a los pobres en espíritu. Mateo 5:3. El mejor regalo que el ungido de Dios le da a esos pobres es la de buenas nuevas de salvación, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos tener una actitud de humildad ante Dios, porque el Evangelio haya cabida entre los humildes de la tierra, ¿verdad? Y aquí, hermanos, pobres no se está refiriendo únicamente a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente que no tiene nada, sino a la gente que está pobre de espíritu, ¿verdad? Que carece, hermanos, de esa verdadera identidad del Padre, de esa persona que no sabe a dónde ir, de esa persona que únicamente se deja llevar por sus pensamientos. Entonces, esa es una manera de lo que el Señor vino a esta tierra a predicar. Dice, las buenas nuevas es la palabra, el Evangelio de salvación, ¿verdad? La palabra de Dios es anunciar las buenas nuevas a los pobres, para decirles, ¿verdad?, de que para dar a conocer, ¿verdad?, el reino del Señor aquí en la tierra, para hacerles entender de que pues este mundo, ¿verdad?, aunque está lleno de conflictos, lleno de problemas, de dificultades, pero el Señor tiene un lugar especial para cada uno de los que crean en su nombre. El segundo punto que dice es sanar a los quebrantados de corazón. Los que tienen un corazón quebrantado deben ir a Dios y hablarle sobre ese dolor. Ana, la que llegó a ser madre de Samuel, lo hizo y Dios le oyó y le sanó de tal manera que no estuvo más triste. Nuestra vida como siervos de Dios debe ser acorde al ministerio de sanidad que Cristo nos ha dado a realizar. Hay mucha gente que está quebrantada. A lo mejor le han fallado sus amigos,
a lo mejor le han fallado, ¿verdad?, las compañías, a lo mejor ha sido defraudada, a lo mejor, ¿verdad?, ha tenido malos momentos en su vida donde ya no siente que ya no tiene esperanza para seguir adelante. Mas sin embargo, Jesús viene dándoles una respuesta, Jesús viene dándoles una salvación, Jesús viene, ¿verdad?, sanando sus corazones. Gloria a Dios. Dice también, el otro propósito por cual el Espíritu Santo de Dios mora en la vida del cristiano es para pregonar libertad a los cautivos. ¿Y cuánta gente está cautiva en estos últimos tiempos, verdad? Hay gente que vive, ¿verdad?, que se la pasa pensando en supersticiones, que se la pasa pensando, ¿verdad?, en que les es difícil salir adelante, que han adoptado una manera de vida o un estilo de vida donde creen que eso es todo, de que ya no hay más esperanza más allá, sino que dicen, pues yo así soy, así era mi padre y así soy yo, ¿verdad? Mi padre era borracho y yo voy a también terminar borracho. Y así, hermanos, ya no ven más allá de lo que el Señor les quiere enseñar. Por eso dice libertad a los cautivos. Gloria a Dios. Como sucedía en el contexto donde Jesús prometió hacer este pregón de libertad, hoy también hay millones que viven cautivos del pecado y de Satanás. Cristo tiene el poder de proclamarles libres. Él dijo a los judíos que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Debemos creer que a través de la proclamación de la palabra, las ataduras espirituales se rompen y los cautivos pueden ser libres. Y miren lo poderoso que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y algunos de nosotros hemos experimentado cosas así, que a veces, ¿verdad?, hemos dicho cosas, ¿verdad?, que han edificado a gente. Hemos dicho palabras, ¿verdad?, donde ha hecho efecto sin nosotros estarlo pensando, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es cortante, dice, más que una espada de dos filos. Eso es la palabra poderosa cuando la decimos con fe, ¿verdad?, cuando la decimos creyendo de que verdaderamente es palabra del Señor. Dice, el otro requisito que da aquí, dice, para manifestación de que el Espíritu Santo de Dios está en una persona es dar vista a los ciegos. Los hombres son libres de la cárcel del pecado, la luz espiritual es de vuelta. En Juan 9:39, Cristo dijo haber sido enviado a este mundo para los que no veían pudieran ver. A ir a predicar el Evangelio debemos presentar a Jesús, porque solo es la luz del mundo y Él los recibe, a Él ve la luz de la vida, ¿verdad? Y cuánta gente, hermano, vive cegada, vive engañada, vive creyendo en imágenes, ¿verdad? Vive creyendo en cosas, ¿verdad?, que son terrenales, en cosas que no escuchan, que no ven, que no oyen, en cosas muertas, ¿verdad? Pensando, poniendo su fe en un jefe, poniendo su fe en un familiar, poniendo su fe en el gobierno, ¿verdad? Poniendo su fe, bueno, en tantas cosas, ¿verdad? No pueden ver, viven ciegos, creyendo que alguien más le va a resolver su problema. Mas, sin embargo, cuando nosotros presentamos a Jesús y esa persona cree, ¿verdad?, puede ver al Cristo, al verdadero ayudador, al que lo puedes ayudar a salir adelante. Gloria a Dios. Entonces hay mucha gente, hermanos, que vive cegada, hay mucha gente que no puede ver, ¿verdad?, la luz del Evangelio. Y nos damos cuenta porque cuando una persona católica ha creído en el poder de Jesucristo, ha visto a Dios, ha visto las manifestaciones, aunque se vuelva al mundo, hermano, jamás vuelve a creer en una imagen. ¿Por qué? Porque su venda, ¿verdad?, sus ojos han sido abiertos. Este es el poder de la palabra. Esto es lo que viene a hacer el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad?, a este mundo. Y el otro punto que hace el Espíritu Santo del Señor es poner en libertad a los oprimidos. El término oprimidos define a los golpeados por distintas calamidades y adversidades. La unción del Espíritu en Cristo hace libre a los que sufren de esta manera. Cristo no ofrece que todas las malas circunstancias van a cambiar, pero sí que Él quitará el sentimiento de opresión de los que crean en Él, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que ha sido oprimida. Hay gente, ¿verdad?, que a lo mejor en su niñez, en su adolescencia tuvo una mala experiencia que los dejó marcada para siempre, ¿verdad? Y no han podido salir de ahí.
y se ha apoderado de ellos un sentimiento malo, una tristeza, ¿verdad? Una depresión que no los deja ser libres, que no los deja avanzar, que no los deja seguir adelante. Entonces, hermanos, por compasión a esas almas, el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y bautiza a las personas para que les vayamos y hablemos a esas personas, ¿verdad? Hay muchas personas que están sufriendo ese tipo, ¿verdad?, de abuso, ese tipo de calamidad, de adversidad en la tierra, que necesitan una palabra de esperanza, que necesitan una palabra de fe, ¿verdad? Que necesitan volver a recuperar nuevamente su identidad con el Padre Dios, ¿verdad? Y a creer en alguien, porque hay gente que no cree en nada, mas sin embargo, al ser libre, el Señor, ¿verdad?, les da un nombre nuevo, los transforma, los cambia. O sea que toda esa mala vida que llevaban, todos esos pensamientos que traían, ¿verdad?, dice que de ese momento son cambiados, son quitados y empieza a vivir una vida nueva. Desde ese momento, cuando la persona acepta a Jesucristo como su Salvador. Y el último punto, ¿verdad?, que el Espíritu Santo hace también en la vida del creyente, de la persona de la persona ungida, ¿verdad? Dice, predicar el año agradable del Señor. En Israel existía un año de jubileo, cada 50 años, en él se proclamaba libertad en la tierra a todos los moradores. Pero Cristo vino a establecer un tiempo de buena voluntad de Dios para con los hombres que no expira a los 365 días. Los que reciben su evangelio son puestos en comunión con Dios, en cuya presencia siempre hay plenitud de gozo. El año del jubileo, como dice aquí, hermano, era de que, por decirlo así, si alguna persona tenía esclavos, si alguna persona se había apoderado, por ejemplo, que alguien tuviera una necesidad, pero tenía tierra, ¿verdad?, iba y con la persona y pedía ayuda y arrendaba sus terrenos, sus tierras, pero esta persona, ¿verdad?, quedaba como esclava del que le había prestado el dinero, y entonces y así dice que tenía que esperar hasta 50 años. Cada 50 años dice que eran perdonadas las deudas de todos, ¿verdad? Si alguien le debía a alguien, tenía que esperar 50 años, ¿verdad?, para que se le diera de vuelta sus pertenencias o sus heredades, ¿verdad? Amén. Pero esos 50 años, hermanos, que ellos esperaban, eso fue lo que vino Jesucristo a representar aquí en la tierra, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo, libertad al oprimido, ¿verdad? No tenía ya nada más que preocuparse. Entonces viene Cristo, hermanos, y nos libra completamente de todas nuestras deudas. Ani. Esto que el Señor Jesús proclamó, para lo que Él había sido ungido, cuál era el propósito por el cual Él había, o su misión por la cual Él había sido enviado aquí a la tierra, todas las cosas que Él menciona es una necesidad del alma. Lo que Él vino a traer, o lo que Él vino a sanar, es el alma quebrantada, es el alma al pobre de espíritu, porque el pobre es el que tiene necesidad. El que dice, por eso el Señor dijo, yo no vine a los que están sanos, porque los que están sanos no buscan médicos. Él vino a los que están enfermos, a los que tienen necesidad, porque el que tiene necesidad busca cómo saciar esa necesidad. Entonces todas las cosas que Él vino a hacer tiene que ver con el alma, con lo espiritual, que muchas veces nosotros tomamos, bueno, el Señor vino a sanarme físicamente. No, ese no es el propósito del Señor. El Señor lo hace por su misericordia, pero lo que a Él le interesa es el alma, que tú estés bien de tu alma, que tú seas libre espiritualmente, porque tú puedes estar en una cárcel físicamente, como Pablo, que pasó casi todo su ministerio en la cárcel, pero él era libre. Así que esto nos ayuda para que no nos pongamos tristes, porque a veces se predica que el Señor quiere que nosotros seamos ricos económicamente. Ese no es el propósito del Señor, y cuando no nos pasa nos entristecemos y nos frustramos. Ese no es el propósito por el cual vino el Señor. Amén. Marcos. Sí, también se puede entender esto que acabamos de estudiar. No sé si se ha oído o han oído del encuentro, o el preencuentro, posencuentro y los encuentros que hacen por ahí en varias iglesias. Es lamentable que
mismo Señor dijo, el Espíritu me ha ungido para dar buenas. Y se ha tomado ese concepto de tener un encuentro para ir a tu vida pasada y hacer un regreso de tu vida para traerte a ver dónde viene el problema. El Señor cuando dice, no voy a volver a tu vida pasada para traer la presente por medio del Espíritu, sino dice que en el momento de tú aceptar al Señor, el Espíritu mora en ti y el mismo Espíritu te va a dar, haces más que tú le digas, mi Espíritu te va a llevar a toda la verdad o a la verdad. Y es lamentable que en estas escuelas, aún en iglesias cristianas, en iglesias de Dios, ya se empieza a hacer estos encuentros. Hay que tener mucho cuidado, porque se hace el post-encuentro en las iglesias y te dice, bueno, si tienes algún espíritu, vamos a buscar la raíz. En el encuentro se hace otra vez, como se hace en la iglesia católica, que se crucifica y el papelito que tuvo, tus problemas y todo, y después ya viene la liberación. O sea, son herejías y pensamientos de hombres que han traído a las iglesias que no tienen nada que ver con lo que realmente el Evangelio dice. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Como leímos en la traducción un poquito en Romanos 8:11, dice, y por ese mismo Espíritu está presente en la iglesia para continuar la obra del Evangelio en todo el mundo, ¿verdad? O sea, hermanos, que estas son las manifestaciones que el Espíritu Santo hizo primero en Jesucristo, ¿verdad? Y ese mismo Espíritu Santo es el que sigue obrando a través de la iglesia, ¿verdad? Obrando en todas las cosas. Entonces, si queremos saber, hermano, el propósito de la palabra o el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues es fácil, ¿verdad? Aquí lo podemos ver comparado con lo que el Señor Jesucristo anduvo haciendo. Y si el Señor lo hizo, hermanos, como dice, también nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Siempre y cuando tomados de la mano del Señor. Gloria a Dios. Ahora, hablando un poquito más, voy a pedirle a un hermano que nos lea 20-22, Lucas 4, del 20 a 22. A predicar el año agradable del Señor. No, el 20. 20-22. Enrollando el libro de lo de dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos a él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Amén. Gracias, hermano. Si nos damos cuenta, hermanos, todas las cosas que le sucedieron a Cristo, Él ya las sabía de antemano, ¿verdad? Él ya sabía lo que iban a pensar, él ya sabía lo que le iban a preguntar o lo que estaban pensando en ese momento. Dice que inmediatamente se debería suponer, ¿verdad?, que Jesús iba a la sinagoga cada sábado, ¿verdad? Y que pues llegó el momento en que le dieron la oportunidad a él de abrir el rollo, de abrir el libro de Isaías, y pues como vimos, ya vimos la parte que él leyó. Y dice que inmediatamente después, mire, hermanos, dice que como que estaban todos sentados y Jesús se puso de pie, dice, enrolló el libro y se la dio al ministro, ¿verdad? La importancia que le daban a las profecías, la importancia que le daban a las escrituras en ese momento, ¿verdad? Dice que se ponían todos de pie cuando leían la palabra, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, lo hacemos, ¿verdad? No por costumbre, no porque digo, si me quedo sentado y los demás hermanos se paran, pues me voy a ver yo mal, ¿verdad? No es por eso. Lo hacemos porque sabemos que es palabra de Dios lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y con esa reverencia, hermanos, es que a veces cuando lo leemos nos ponemos de pie. Entonces Cristo hizo eso, pero vemos, dice,
Después Cristo se sentó, la costumbre era ponerse de pie para leer las escrituras y sentarse, luego para explicarla. Las personas asistentes a la sinagoga sabían que detrás de aquella lectura el lector tendría la capacidad de ministrar el significado de las palabras de Dios. Ese mismo fue el orden que vemos seguir al Señor en los versículos siguientes. Después que Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y cuando habló del siervo del Señor, dijo, yo soy, ¿verdad? El Cristo, yo soy, ¿verdad? El que ahora el Espíritu del cual los profetas hablaron. Y por un momento dice que pues lo conocían como una buena persona, lo conocían como un buen ser humano, ¿verdad? Que se portaba bien y todo eso. Y pues todos estuvieron atentos. Llegó un momento en que todos estuvieron atentos a escuchar lo que él iba a decir. Pero lo triste, hermanos, es que ya para este entonces el Señor ya había hecho milagros en Galilea. El Señor había hecho manifestaciones del Espíritu Santo en otro lugar. Y como vemos aquí, lo más triste, hermanos, es que aún ellos, sabiendo lo que el Señor había hecho, ni siquiera con esos llegaron por lo menos, ¿verdad?, a imaginarse que era el Hijo de Dios, que era el Dios, ¿verdad?, en la tierra. Porque la manera en que ellos le preguntan, la manera en que ellos le responden y le dicen, no, este era el hijo de José, ¿verdad? En vez de estar diciendo el Mesías, siempre lo veían relacionado con el hijo de José. Y es como decía nuestra hermana Ani, muchas veces, hermanos, la necesidad es la que nos hace ver milagros del Señor. A veces estamos cómodos, a veces no necesitamos nada, ¿verdad? Por lo cual es difícil para una persona, como dice Ani, que el Señor vino a los necesitados, que no tienen necesidad de nada, de creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que creían de corazón, aquellos que creían que Dios podía hacer algo en ellos, que Jesús podía sanarlos, esas personas se acercaban ante Él y recibían su milagro, ¿verdad? Aún sabiendo, ¿verdad?, que la palabra había hablado ya mucho de Él, aún sabiendo de que la palabra lo había anunciado ya como el Mesías, como el ungido del Señor. Dice, cuando Cristo les dijo que aquella escritura había tenido cumplimiento frente a ellos aquel día, lo siguiente fue un comentario público sobre el testimonio de la conducta de Jesús había dejado en Nazaret. Todos estaban maravillados de aquel a quien conocían como el hijo de José pudiera hablar tales palabras de gracia. Dice, es triste tener de frente al Hijo de Dios y haberlo confundido como un hijo de José, ¿verdad? Es lo mismo pasa, hermanos, cuando alguien se para aquí a hablar del Señor, cuando alguien abre las Escrituras y empieza a hablar de Dios, ¿verdad? Es difícil que nosotros lo comparemos como la persona, ¿verdad? Si es palabra de Dios, hermanos, debemos estar conscientes de que la presencia del Señor está en este lugar y ponerle toda nuestra atención, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver al hermano Gilberto, podemos ver a Ani, podemos ver al pastor o cualquiera que pasa aquí a abrir la palabra del Señor, ¿verdad? Pero lo que tenemos que ver, ¿verdad?, es la esencia, la espiritualidad que esa persona trae para hablar de la palabra del Señor. Y eso mismo pasaba con Jesucristo. Podemos decir, otra vez el hermano Hermilo ahí hablando del Señor, otra vez el hermano Gilberto, ¿verdad? Pero, hermanos, si lo vemos de esa manera, no vamos a recibir nada. ¿Por qué? Porque creemos, ¿verdad?, que son nuestras propias palabras. Pero no, hermanos, si le ponemos atención al contenido de lo que el hermano está diciendo, ¿verdad?, es cuando Dios puede hablarnos directamente a nuestro corazón. Y esa misma manera es como se refería de Jesús. No lo veían como un Mesías. Entonces era difícil creer que era el Hijo de Dios él. Se le decía, no es el Hijo de José, ¿verdad? ¿Qué nombre le daban, verdad? Sabiendo ellos todo lo que el Señor había hecho allá en Galilea. Entonces dice, alguien que tenga a la mano el versículo 23 y 24, hermanos, que me lo lea, por favor. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén. Gracias, hermano. Dice, en ese contexto Cristo anticipa que sus conterráneos le dirían este refrán: médico, cuídate a ti mismo. Ello significaría una posición antagónica de los judíos de Nazaret ante Jesús. Aquí aprendemos que Jesús no hace sus milagros para satisfacer la curiosidad de los incrédulos en alguna parte del mundo. Uno de los aspectos que muestra la oscuridad espiritual de los religiosos en la sinagoga era que denominaban a Nazaret como la tierra de Jesús. Y como dice aquí, Jesús no vino a complacer a nadie. Jesús lo que vino era a dar su palabra. Jesús, todo aquel que se acercaba a Jesús con un propósito, recibía de él, ¿verdad? Recibía su milagro, recibía su respuesta a lo que iba a buscar al Señor. Pero todo aquel que se le acercaba para confrontarlo o para confrontarlo, ¿verdad? No recibía nada. Al contrario, se iba más bravo, ¿verdad? Se iba dudando. Amén. Y no recibía nada. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a complacer a nadie ni a decirle, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, haz milagro, ¿verdad? Para creer en ti. Yo estoy seguro que Jesús lo hubiera hecho, no hubieran creído en él. Aún no creen igual. Pero lo importante, hermano, es que Jesús sabía todo eso, ¿verdad? Lo que le iban a preguntar, lo que le iban a decir. Entonces, él se les adelantaba. Por eso le dice, me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Entonces, es imposible, hermano. Por eso, hoy en día, ¿verdad?, podemos enfrentarnos con algunas personas que también quieren que de una o de otra manera nosotros les comprobemos quién es Dios. Pero la persona que se acerca a nosotros con una actitud, ¿verdad?, nomás por hacernos sentir mal o por humillarnos, o creyendo de que no tenemos ningún tipo de objetivo para presentarle quién es Dios, vamos a perder nuestro tiempo. Aunque le digamos cosas y le digamos así, aunque le traigamos, ¿verdad?, y mismo Dios se le presente, esa persona no va a creer en el Señor. Y lo mismo está pasando en estos últimos tiempos. Entonces, vemos aquí también el otro, dice, Jesús hace ver que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Con esto da por sentado que es el gran profeta que habría de venir, pero que sería rechazado por su pueblo. Muchos profetas tampoco fueron aceptados en Israel. Los habitantes de Jerusalén mataban a los profetas y apedreaban a los que eran enviados. Y los padres de los judíos no creyentes persiguieron a muchos profetas y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del Mesías. Hermanos, qué difícil es tratar, ¿verdad?, con una persona que ha sido o que es bien religiosa, ¿verdad? Porque usted trata de decirle la palabra y no hay manera de que esa persona crea hasta que el Señor la toca, hasta que el Señor hace la obra directamente con él. Pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que quedarnos callados, sino que tenemos que anunciar el Evangelio, ¿verdad?, a toda persona. Tenemos que hablarles, porque pues no sabemos si el Señor a lo mejor ya empezó a tratar con esa persona y está esperando nomás a que nosotros le digamos algo para aceptarlo como su único suficiente Salvador. Ahora, todo aquel que se oponga, todo aquel que se levante, ¿verdad?, en contra de lo que le estamos diciendo, pues ya, le dimos el mensaje, ¿verdad?, y voltearnos y seguir nuestro camino. No tenemos que discutir, ¿verdad?, con nadie, sino que pues ya con el hecho de darle el mensaje y hablarle del Señor Jesucristo, ya con eso, ¿verdad?, esa persona no va a tener más excusa para decir que nunca se le habló. Vamos a leer ya el punto número 3. Dice, Cristo el ungido llevaría bendición a los gentiles. ¿Alguien tenía una pregunta o quería opinar algo de lo que leímos anteriormente? ¿Verdad? ¿No? Ok. Voy a pedirle a un hermano que me lea los dos últimos versículos de Lucas 4, 25 y 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda
en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Amén. O sea que Jesús ya les estaba anticipando lo que también iba a pasar con él cuando él viniera a la tierra, ¿verdad? Aún sabiendo, hermanos, todo lo que Elías había hecho, ¿verdad? Había hecho descender, caer del fuego, había hecho descender fuego del cielo, había parado, ¿verdad? Se acuerda que él había dicho una sequía y tantas cosas había hecho Elías, pero ni aún así, hermanos, la gente no creía en lo que él decía. Siempre se tenía que andar escondiendo, ¿verdad? De todas las personas que lo perseguían. Entonces, hermanos, dice que tanta gente había, tantas viudas habían en aquel entonces, pero en esta persona, ¿verdad?, que creyó en su corazón y dijo: este es siervo de Dios, ¿verdad? Este es profeta del Señor. Por alguna razón vamos a hacerle, ¿verdad?, un lugarcito aquí para que él se quede. Y vemos, hermanos, todo lo que sucedió con esa mujer viuda. Marcos. No, y también como viudas judías eran merecedoras de la ayuda. Entonces, o sea, por obligaciones tenían que ser ayudadas, pero a ninguna de ellas fue ayudar, sino a una que no era No era judía. ¿Pero por qué? Porque a veces nos pasa a nosotros, a veces estamos tan bien que nosotros pretendemos que nos merecemos. Me lo merezco, pero no por la gratitud o el agradecimiento que tenemos hacia el Señor. Y hacemos las cosas no porque nos sale del corazón, sino porque ya es una obligación. Es obligación que me den, es obligación que tengas, obligación que me den. Entonces, así es una obligación. El Señor a veces nos calla mandando a otras personas que son más agradecidas y nos enseñan muchas cosas. Amén. Aunque Jesús aquí lo usó como una comparación, ¿verdad?, entre ellos, ¿verdad?, de que ellos, siendo el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, ¿cómo era posible que personas que no eran judías, ¿verdad?, que no pertenecían a la nación de Israel, esas personas iban ahora a recibir su milagro? Porque esas personas estaban dispuestas a creer en Jesucristo. Y el otro ejemplo también que le da de Naamán, ¿verdad?, que Naamán era un sirio, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Dice que en Israel habían tantos leprosos y hermano, y nadie se percataba de que Eliseo era el siervo de Dios, ¿verdad? Era el profeta, era el que podía hacer algo por ellos. No les importaba. Pero mire, desde dónde vino este hombre para ser sanado. Vemos, hermanos, que la necesidad a veces nos obliga a acercarnos a la presencia del Señor, ¿verdad? Y pues tantas cosas, hermano, que el Señor nos enseña aquí en su palabra, la manera como nosotros nos podemos acercar ante Él, ¿verdad?, para que el Señor obre ante nosotros. Así que, hermanos, vamos a dejar aquí la palabra ya, vamos a dejar aquí la enseñanza de esta tarde. Y pues toda esta clase que vamos a estar viendo, hermanos, está preciosa, ¿verdad? Si usted tiene tiempo para dedicarle un momento para estar leyendo esta clase, ¿verdad?, va a ser muy beneficioso para su vida espiritual. Amén. Así que, hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde y pues nos sigamos gozando con lo que queda del resto del servicio. Amén.